Una pregunta sobre lo que sigue. O sea, 10 grupos porque 50 ya mi correo no aguanta. Ya, o sea, yo he hecho mi esto, ¿no es cierto? Yo he hecho aquí y de acuerdo a la lista, Fabián le voy a decir que los agrupe, entonces lo agrupo con los archivos. Me lo mandan en PDF, ¿ok? Pero yo veo el nombre. Y si veo igualito, creo que todos pensemos igual, ¿no? Muy bien. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, porque ya el correo institucional ya no me queda espacio. Ahí tengo que... Okay. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No pregunta? ¿Está todo claro en relación al presidio? Ok. Vamos a hacer ahora las enfermedades metabólicas del hueso. ¿Ok? Las enfermedades metabólicas del hueso. Está conmigo, ¿no? Entonces, hay que ver pues que el hueso, ¿no? El sistema esquelético tiene sus funciones. La principal función es de sostén, de movimiento y protección de los órganos vitales. ¿Ok? Y tenemos que ver aquí el metabolismo mineral y proteico, que varía de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la actividad física, al estado nutricional, ¿no? Y a la etapa de la reproducción, generalmente en la mujer, en la etapa de la gestación, lactancia. ¿Ok? Y tenemos nosotros en la mujer, tenemos una etapa marcada, que es la menopausia, ¿no? Y en los varones es la andropausia. ¿Ok? Y ahí también va a haber. Y sobre todo, la fase genética. ¿Ok? Entonces, si tenemos antecedentes familiares que nos hagan pensar que tiene una patología ósea, ¿no? Entonces, esto mismo puede estar en el paciente que está buscando. ¿Ok? Entonces, tienen que ver que esta regulación puede ser una regulación sistémica y local. Entonces, en la regulación humoral, van a ver las diferentes hormonas que vamos a hablar. La paratormona, la calcitonina, la vitamina D, ¿no? Las hormonas sexuales, las suprarrenales, la insulina, las hormonas tiroideas, la hormona de crecimiento, el calcio y el fósforo. ¿Ok? Estas hormonas, ¿no? Son importantes que tenemos que determinar si está afectando la formación o la resorción. ¿Ok? Y acá las locales, ¿no? Que tenemos que ver este tipo de células, la RAM o RAM, ¿no? Y la osteoclosterina. Entonces, el remodelado óseo, generalmente, ¿no? Es continuo este recambio. ¿Ok? Entonces, esta reabsorción es controlada, ¿no? Por los osteoclastos. Resorción, actividad osteoclástica. Y la otra de formación es la actividad, ¿no? Osteoblástica. Muy bien, después de los 40 años hay un desbalance entre la formación y la resorción, en la que predomina la resorción o la reabsorción. ¿Ok? Es por eso que con la edad ya tenemos la densidad mineral ósea disminuida. ¿Sí? Muy bien.
Ok, acá la formación que es en forma esquemática y las diferentes hormonas donde van a actuar en la formación de los óseos. Esto en el caso de la formación ósea y acá tenemos en los casos de resorción. Entonces, en caso de resorción ósea que estimula esta resorción ósea es cuando, por ejemplo, tenemos un cuadro de hipertiroidismo. Y aquí las hormonas tiroideas están aumentadas. Entonces, cuando hay hiperfunción tiroidea, hay aumento de la resorción. ¿Okay? Entonces, tienen que ver cuál es la patología que están evaluando. Entonces, miren la pérdida ósea. La pérdida ósea, la masa ósea que se alcanza, generalmente es hasta el pico hasta los 30 años. Después ya comienza a disminuir, tanto en el hombre como en la mujer. Pero en la mujer tiene otro pico de caída de densidad ósea, que es alrededor, ¿no?, de los 40 o más, que viene la etapa de la menopausia. Entonces, ¿quién tiene una densidad mineral ósea más baja en relación al sexo? La mujer. Entonces, si no ha llegado a un pico adecuado de densidad mineral ósea, va a tener mayor alteración en su estructura ósea. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá intervienen las hormonas, el estado nutricional, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las enfermedades metabólicas del hueso? La osteoporosis, que vamos a ver como osteoporosis primaria y osteoporosis secundaria. Y tenemos la osteomalacia, que lo vemos también en el niño, pero que en el niño se llama raíz. ¿Ok? Y tenemos otras causas que son relativamente frecuentes, ¿no? Y justo en la especialidad es como es el hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo a veces pasa asintomático, porque no medimos los niveles de calcio. ¿Ok? Lo evaluamos cuando el paciente está bastante sintomático y bastante avanzado la patología. También hemos presentado un caso clínico. ¿Ok? Entonces, el hiperparatiroidismo puede ser primario, secundario, terciario y ectópico. La causa secundaria más frecuente en el hiperparatiroidismo secundario es... ¿Ah? No, el secundario. ¿Cuál es la causa más frecuente? A ver. La enfermedad renal crónica. Enfermedad renal. Ahí lo van a ver ustedes en pacientes nefrológicos, pacientes que están en diálisis. Tienen hiperparatiroidismo secundario. Y si esto está ya avanzado, este hiperparatiroidismo secundario, no se ha solucionado porque es una enfermedad renal crónica que avanza, pasa a un hiperparatiroidismo terciario. ¿No es cierto? Entonces, de un secundario por una enfermedad renal crónica pasa a un terciario. Tanto así que se hiperplasia en la glándula paratiroidea. Muy bien, enfermedad de Paget y osteoporosis. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definimos osteoporosis? ¿No es cierto? Miren la estructura que se ve en la osteoporosis y cómo se ve en forma normal. Entonces hay una disminución de la masa ósea, deterioro de la microarquitectura, miren, e incremento de la fragilidad ósea, ¿no? Que esto hace que tengamos riesgo de ¿qué? De fractura. ¿Ok? Entonces tenemos osteoporosis primaria. Y la osteoporosis primaria tipo 1 y tipo 2, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿En qué sexo? Femenino. En el sexo femenino. ¿Ok? Entonces, si yo le digo, si un paciente le pregunto, si es un varón, le digo que tiene osteoporosis tipo 1
no es correcto, ¿no es cierto? Porque la que sí va a tener la osteoporosis senil, ambos sexos van a tener la senil. Y la osteoporosis secundaria, ¿no? Aparte de las enfermedades endocrinas, lo más frecuente es el abuso del corticoide. A veces hay un abuso del corticoide, no están viendo los niveles de calcio, no están viendo los niveles de potasio, ¿no? Y este paciente tiene problemas de hipocalcemia cuando tiene hipercortisolismo y no tiene un buen suplemento y tienen osteoporosis, ¿no es cierto? Y hemos visto un caso, no sé con cuál de los alumnos, hemos visto un intruso bilateral. No sé, como uno de ustedes, uno de los primeros alumnos que me viene, ¿se acuerdan? Sí, un intruso y tenía antecedentes de un síndrome de Cushing iatrogénico. Pero así bilateral. ¿Cuánto de calcio? 1, cuando lo normal es de 9, de 8.5 a 10. Y lo vimos. Todavía hasta video tenemos. Muy bien, enfermedades endocrinas como el hiperparatiroidismo primario y otros, la inmovilidad prolongada, ya estamos viviendo más, ¿ok? Y podemos llegar pues a estados de concentración. El alcohol y el tabaco. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para una osteoporosis? ¿No? Entonces, en determinadas etnias, ¿no? La menopausia prematura, una menopausia temprana, menor de 40 años, que ustedes están viendo una paciente, tienen que evaluarla, porque de repente esta paciente va a llegar a los 80 años, pero no con buena calidad de vida ósea, ¿no? Entonces eso es importante. Si tiene oligomenorreas prolongadas, ¿okay? Si tiene ya el uso de corticoides, ¿no? El uso de prostágeno óseo, si son muy delgadas, ¿okay? Si tienen baja ingesta de calcio, vitamina D. Y a veces, esto es lo que estuve leyendo, ¿no? Y que se dice que si ustedes toman más de 4 tazas de café al día, tienen probablemente riesgo, ¿no? De alterar su masa ósea. Entonces, ¿cuántas tazas de café se toman ustedes? Más de 5. Pero tengan cuidado. ¿Ok? Entonces 600 miligramos al día, que equivale a 4 tazas, siempre y cuando tengan pues su calcio y su vitamina D. Muy bien, entonces miren acá, ¿qué pasa si un paciente tiene oligo o amenorrea? Este es lo normal, ya comienza a decaer, solamente cuando tenga oligomenorrea, ¿no? Y si tiene amenorrea, es mucho el descenso de los cambios en la densidad ósea. Entonces es importante en aquellos ovarios poliquísticos, oligomenorreas, amenorreas crónicas. ¿Ok? Entonces, las principales fracturas osteoporóticas, ¿no? Entonces, tenemos en la columna vertebral y en la cadera. Pero también ahora se está diciendo que tomamos la densitometría total, que incluye el antebrazo y la muñeca. ¿Por qué? Porque estamos viendo que también hay fracturas frecuentes, y esto se llama fractura de coles. Y se puede presentar. ¿En quiénes se van a presentar? En mujeres, ya hemos dicho por qué. ¿Ok? ¿Qué tipo de hueso está alterando? En este caso el trabecular, pero el cortical en caso de cadera. Y las fracturas más frecuentes que se dan en cadera son en adultas muy mayores por encima de 75. Muy bien, entonces, la osteoporosis cabe hablar un poquito de los corticoides, ¿no? Porque se usan pues, en diferentes enfermedades inmunológicas, en pacientes que tienen asma, ¿no? Entonces aquí, a veces, aparte que está inhibido el eje, ¿no? Entonces tiene efectos del hipercortisolismo, los efectos adversos. Entonces,
Entre ellos va a haber la osteoporosis. Y miren, hasta el 50% de pacientes que tomaron más de 7.5, que es el nivel de corte de prednisona de dosis fisiológica, mayor nada más de 7.5, sufrirá una fractura. Muy bien, entonces el corticoide, mire, a más dosis, más riesgo de fractura. ¿No es cierto? Y solamente esta dosis, más de 7.5, no es una megadosis, como lo que usan en algunos procesos reumatológicos o inmunológicos, ¿no? Puede ser no necesariamente reumatológico. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de osteoporosis? Haciendo pues una buena historia clínica. Estamos viendo acá, me da pena realmente, que están abandonando la clínica. Rápidamente se van a los exámenes auxiliares y ahí creen descubrir la patología. Pero no todos vamos a tener nuestro centro de trabajo en un hospital, en una clínica donde tenemos acceso. Vamos a ir a provincias o a lugares más alejados, donde no hay una tecnología de punta. Y si no tenemos nuestra clínica, se les va a morir el paciente. Piensen. Entonces, una buena historia clínica, determinante qué factor de riesgo tiene, o hacer un buen examen físico, evaluar qué exámenes voy a pedir. Si yo pido una radiografía y no hay nada, pero estoy pensando en osteoporosis, ¿qué tengo que pedir? Una densitometría. Una densitometría, ¿no es cierto? Porque a veces la radiografía es un examen auxiliar que no evalúa las formas, entre comillas, tempranas, ¿no? Ya cuando hay fractura, hay una densidad ósea muy disminuida, recién lo vemos en la radio. ¿Ok? Marcadores bioquímicos. Y por último, la biopsia de hueso, que es invasiva. Muy bien, entonces vemos acá cuáles son, cómo es que hacemos el diagnóstico con la densitometría. Acá están los niveles de corte, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Pero este puntaje, ¿no? El puntaje de corte es la desviación estándar de la densidad mineral ósea de un paciente comparado con la densidad mineral ósea pico, pero de un adulto joven. Y si estoy evaluando a una señora de 50 años, entonces no es la correcta. Entonces tienen que evaluar bajo el puntaje Z, que sí te evalúa para un promedio de acuerdo a su edad, etnia y sexo. ¿En quiénes lo usamos? En las mujeres premenopáusicas y en los varones por encima de los 50 años. ¿Ok? El que es más frecuente que se usa en la posmenopáusica es el de la OMS. ¿Ok? Y ahí están los niveles de corte de osteopenia, de osteoporosis y una osteoporosis severa, con riesgo de fractura inminente. Muy bien. ¿En quiénes voy a hacer el despistaje de la osteoporosis? ¿En quiénes? Con factores de riesgo. En pacientes con hiperparatiroidismo. En pacientes que usan corticoides de forma prolongada, por alguna razón. ¿Ok? En mujeres mayores de 65 años y en hombres también, porque ya estamos ante la osteoporosis tipo 2. ¿Ok? Entonces tenemos que evaluar tanto el hombre o la mujer en mayores mortales o iguales de 50 años, pero con factores de riesgo. Con factores de riesgo. O con el uso de medicamentos que estén alterando más ahora. O con antecedentes de fractura. Muy bien. Hay que usar los marcadores de reabsorción y de formación. Igual hay que solicitar, ver qué laboratorio lo tiene. Generalmente, por ejemplo, eso de reabsorción no lo hacemos en el hospital porque no hay los insumos. ¿Ok? De formación ósea sí usamos la fosfatasa alcalina, pero no tenemos la específica. O sea, estos marcadores no los tenemos en acceso a nivel, por lo menos de los hospitales de INSS.
¿Ok? Sé que es algo clínico y a nivel particular. ¿Ok? Entonces los marcadores bioquímicos no necesariamente, y acá como dice, no pueden ser usados para hacer un diagnóstico de osteoporosis. Entonces, aquí la clínica, ¿no? La clínica y la densitometría. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial. Esto lo he sacado aquí textualmente del manual del doctor Fausto Garmendia Lorena, ¿no? Que es el fundador del servicio de endocrinología de cirugía. ¿No? Muy bien. Y aquí estoy yo también, ya. Bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento de la osteoporosis? ¿Ok? Ahí yo tengo que evaluar cómo está el calcio, cómo está el fósforo, cómo están los marcadores de reabsorción, de resorción ósea, tengo que pedir mi radiografía, si con eso es suficiente, tengo que pedir ya mi densitometría, que sería lo ideal. Entonces tengo que dar tratamiento, que hay terapia antirresortiva, que son los bifoconatos, por eso les he puesto aquí el asterisco, o la actual, que es la terapia anabólica, que tenemos la teripatina y la otra que es la abalopatina, ¿ok? Que son terapia anabólica, ¿ok? Entonces, los bifoconatos son los que más usamos, ¿ok? Tenemos acá estos alendronato, resinonato, el azithromycin. Eso sí lo tenemos también en el hospital, ¿ok? Y tenemos que usar, en caso de una no haber contraindicación, ¿no? En el caso de, por ejemplo, que no pueda usar terapia de reemplazo hormonal en aquellas mujeres que tienen una menopausia muy intensa, muy sintomática y todavía están entre los 45 y 50 años. Entonces puedo darle una terapia de reemplazo hormonal unos 5 años más y después lo suspendo. Pero, por ejemplo, si tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, tengo que pensarlo bien en darle la terapia. Es terapia de reemplazo. Y los anticuerpos, ¿no? El desumumab y el remosozumab, que es antirresortivo y es anabólico. Es lo que se está usando últimamente. Y acá está una tabla con todos para ver la dosis, para ver cuál es el porcentaje de reducción, porque tiene que evaluar cómo es su basal y cuál es su respuesta al año con la densitometría. Y si vemos respuesta, vemos con la terapia anabólica y con los antibióticos. Y acá ver pues, cuáles son los efectos adversos. Toda terapia que ustedes usen tiene que ver efectos adversos. Efectos adversos. Por ejemplo, se está viendo con relativa frecuencia, a veces de repente estamos usando mucha dosis, que pacientes que usan antitiroideos, ¿no? Vienen con problemas hematológicos, entre ellos el más grave que es la granulositis. Puede estar, digamos, se dice que es dosis idiosincrática, o sea, puede ser con una dosis pequeña o con una dosis alta, pero podría verse que también de repente estamos usando dosis muy altas, y es un factor que puede prevenir. ¿Ok? Muy bien, entonces hay que ver, reevaluar y ver los efectos. Y por último, entre la osteoporosis tenemos la osteomalacia, que es lo que vemos en adultos, caracterizada por una deficiente mineralización de hueso. Entonces acá osteohueso, malacia, es un hueso malacia. ¿Cuál es la alteración de las etiologías? Una deficiencia de calcio, de vitamina D, un síndrome de mala absorción, ¿no? Una acidosis tubular renal, o puede ser intoxicación también ósea por alimentos. Las diferentes causas se pueden dar la osteomalacia.
¿ok? Alteraciones del calcio, alteraciones, otras etiologías y alteraciones del metabolismo de la vitamina D. Entonces, tienen que ver por qué está alterada la vitamina D. La obesidad, en la obesidad a veces cuando vemos, digamos, vitamina D baja, a veces lo normalizamos el peso y la vitamina D se normaliza. O sea, hay un secuestro de la vitamina D, pero que no es activo, por eso que vemos que está muy bajo. Y otra cosa, que usamos mucho bloqueador solar, porque lo prevenimos del cáncer de piel, pero a veces exageramos, ¿no? Y no tenemos una mínima exposición al sol de 5 a 10 minutos por lo menos, por lo que ¿qué vitamina o qué hormona formamos a través de la luz solar? La vitamina D. Muy bien, entonces miren, a través de la luz solar, ¿no? Los rayos ultravioletas, ¿no? A través de ese precursor formamos, ¿no? La vitamina D, tenemos dos hidroxilaciones a nivel hepático y a nivel renal. Ya, si tienen medicamentos que tienen que ver que está usando el paciente, también que tiene epilepsia, que está usando anticonvulsivantes en modo crónico, o con una gastritis crónica, ¿no? Diversas exposiciones como el daño, el amor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El paciente tiene dolores óseos, ¿no? Tiene debilidad muscular, una miopatía aproximada, alteraciones en la marcha y fracturas patológicas. ¿Ok? ¿Cuáles son los exámenes? Los exámenes auxiliares, ¿no? Donde, aparte de la sintometría, tienen que ver, pues, utilizar la cámara. Y ahí van a ver focos de hipercaptación, un hueso anormal. Muy bien, entonces tienen que complementarlo con el examen bioquímico, con la gamografía, porque la densitometría, este examen no es químico, porque en los dos hay la densidad mineral ósea está baja, tanto en la osteoporosis como en la osteomalacia. ¿Qué exámenes tengo que pedir? Calcio, vitamina D, ver si el calcio se está eliminando mucho por orina, el calcio marino, la paratormona, porque puede ser que estemos ante un hiperparatreismo y no lo sabemos, pero generalmente en la osteomalacia la paratormona está. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Con la ciencia. ¿Cuál es el tratamiento? La condición de base, ¿no? Que esté, ¿no?, favoreciendo una deficiencia de calcio o de vitamina D u otras patologías. Entonces, ¿qué debo estar dando? La administración de calcio, de vitamina D o de fosfato. Ok, y ahora vamos a las patologías endocrinológicas que producen osteoporosis. Y ahí tenemos el hiperparatiroidismo, tenemos el hipertiroidismo, tenemos, ¿qué otra patología? La diabetes mellitus también. ¿Qué otra patología? Muy bien, el hiperparatiroidismo lo clasificamos como primario, secundario, terciario. ¿Okay? Entonces, esta es una glándula que está ubicada en el cuello, ¿no? De los lóbulos superiores y inferiores de la tiroides. Muy bien, entonces cuando hacemos una ecografía de tiroides, también tenemos que evaluar la paratiroides. Entonces, las manifestaciones clínicas, lo más frecuente es que sea sintomático. Y esto a veces no lo diagnosticamos, ¿no? Estos pacientes están viviendo con su hipercalcemia, ¿no? Ya tienen a veces problemas de osteoporosis
y como no están asintomáticos, no consultan. Y cuando vienen por una fractura. ¿Ok? Una fractura patológica. Entonces hay que demostrar que hay hipercalcemia, si es leve, moderada o severa, ver si hay alteraciones óseas o renales. ¿Ok? Porque un criterio mayor es la presencia de litiasis renal o nefrocalcemia. Entonces estas son las manifestaciones clínicas que tiene un hiperparatiroidismo. A nivel renal, uno de los síntomas que tiene es el síndrome de poliuria polidipsia, pero que baja apetito, ¿no? Diferente al paciente que tiene poliuria polidipsia con aumento de apetito, ¿cuál sería? Diarrea. Muy bien. Hay manifestaciones gastrointestinales que simulan una dispepsia, una úlcera. Se puede asociar a hipertensión arterial a una pancreatitis y tiene de base este cuadro clínico de hipertensión. Y a nivel cardiovascular también puede haber presencia de arritmia, hipertensión arterial. A nivel óseo, la densidad mineral ósea está disminuida, ¿no? Ya está en grado de osteoporosis, o bien inclusive con sus fracturas patológicas. La miopatía que vamos a ver es miopatía próxima. ¿Ok? Y las anormalidades bioquímicas se caracterizan por la hiperparatiroidismo. La hormona que está aumentada es la paratormona. El hiperparatiroidismo puede ser primario, secundario y terciario, o el tópico. Todos ellos van con paratormona elevada. Pero en el hiperparatiroidismo primario va con hipercalcemia. Ahora yo les pregunto, en el hiperparatiroidismo secundario, ¿cuáles son los valores de calcio? Bajo, normal o alto. Bajo, ¿ok? Bajo. Entonces cuando está bajo, igualito hace un fenómeno, ¿no?, de respuesta y la paratormona va a estar alta. Muy bien, entonces ahí lo vamos a ver cuando hay déficit de vitamina D o problemas renales como causa de hiperparatiroidismo secundario. Muy bien, ¿cuáles son las causas? En el adulto generalmente son tumorales. La mayor parte es benigna, pero a veces cuando está avanzado vemos ya fracturas patológicas, problemas de insuficiencia renal, ¿no?, problemas cardiovasculares. Por más benigno que sea, pero si está avanzada ya o ha hecho daño a la hipercalcemia, ya no es tan benigno, ¿no? Y tenemos el adenocarcinoma, que es muy baja frecuencia. Entre lo más frecuente, pues tenemos adenoma solitario, viene la hiperplasia de la paratiroides, los multiadenomas y los adenocarcinomas son de muy baja frecuencia, pero sí lo tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico debido a la clínica? Y se confirma con la bioquímica y demostrando que la paratormona está aumentando. Ver si el calcio sérico está aumentado, es leve, moderado, severo, y ver si el calcio urinario también está aumentado. ¿En cuánto lo vemos? ¿En qué nivel de corte vemos ya el calcio urinario aumentado? Cuando estos niveles de calcio séricos superan los 12 miligramos. Si ustedes tienen 11, 11.5, 12, el calcio en orina va a estar muy mal. Pero cuando supere los 12 miligramos, el calcio en orina va a estar aumentado. En el caso de alguna patología en la cual la albúmina, las proteínas estén disminuidas, tienen que corregir este calcio, porque no es real los niveles de calcio que están ustedes viendo como aumentados. Y para no hacerse problema, utilizan pues ya no el calcio total, sino el calcio iónico. Piden el calcio iónico, que no está unido. Muy bien, y aquí está la ecografía de fácil acceso. Entonces no solamente miramos tiroides, sino miramos paratiroides. Fabián, mira. Por favor, mira. ¿Dónde está la paratiroides? A ver. ¿Dónde está la? Qué bien.
Ok, aquí está la parálisis. Y esto de acá es la y este es el límite inferior, ¿no? De esta parálisis. Muy bien. Y otro examen que tiene que pedir para demostrar la localización es la gamografía con tecnesio 99 y sesgo. ¿Ok? Y tiene que ser la fase temprana, ¿no? En la primera hora, en la que se ve dibujada qué cosa, qué glándula se ve dibujada. La tiroides. A veces esto inclusive el foco hipercastrante es bastante tenue. Lo que vemos es la tiroides. ¿Ok? El tecnesio, como tiene vida media muy rápida, menos de una hora, entonces el que va a quedar es el sextamil. Entonces, en el sextamil, en la fase tardía, ya a las 2 horas, casi no se va a ver la tiroides, y lo que va a localizar, es el foco hipercastrante, que es la paratiroides. Entonces, ya con esto pueden hacer ya el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de un hiperparatiroidismo primario? El tratamiento médico o quirúrgico. Entonces, aquí le hago la interconsulta al cirujano de química, de abdomen, de todo. Le digo, ya mira, bioquímicamente, clínicamente es un hiperparatiroidismo. Es un hiperparatiroidismo primario y acá está la localización. Ah, ya, muy bien, voy a abordar el lóbulo. ¿Ok? Esta es la historia clínica que tenemos. Este es un paciente, este es un caso real y que lo ha tenido y hasta ahora viene. De repente muchos de ustedes han tenido al profesor, al doctor Yarin Suárez. ¿Lo conocen? ¿Ustedes al doctor Ibn? O él tuvo ese caso. Y hasta ahora, háganle recordar, y hasta ahora tiene su cálculo ahí guardado ahí en su... ¿Ok? Entonces, este fue un adolescente de 14 años, de sexo femenino, y que se quejaba de poliuria polinicia, poliuria sí, una poliuria, pero tenía dolores. Y tuvo fracturas patológicas, ¿okay? Y tenía la presencia de una tumoración redonda, ¿no? En la región anterior izquierda del cuello. O sea, esto era palmar. En los niveles de calcio serían 15. O sea, los niveles de calcio estaban para un calcio mínimo de severo. E inclusive con estos niveles de calcio hay que sospechar malignidad. Y como estaba pasando los 12 miligramos en orina, también se encontró calcio. ¿Okay? Muy bien, hay que pedir fotos. Pero miren su fractura, miren su densidad mineral. Era galleta. Y miren lo que encontraron acá. Bueno, los que no se interesan, los que no se interesan se pueden retirar. Yo no me molesto, me quedo con todos que quieran escuchar. El resto se puede retirar. De repente ya están con hipoglucemia, quieren almorzar. ¿Ok? Y miren lo que encontraron acá. La masa, ¿no? Y era convertido con un calco. Estaba tejido. Esto lo extrajeron. Y hasta ahora el doctor tiene como el cuerpo. Pregúntele, hagan recordar. Muy bien, pero este paciente pues vino a fase muy avanzada. Miren, era un adolescente. Ok, tenemos el hiperparatiroidismo secundario. Como le dije, la insuficiencia renal crónica es la más frecuente, pero también tenemos deficiencia o alteraciones de la vitamina, síndrome de mala absorción, ¿no? Y también tenemos la causa de la hipercalciuria idiopática. Hay una benigna en la cual la paratormona, ¿no? Y el calcio sérico están normales, pero hay hipercalciuria. Es una hipercalciuria que tiene como antecedente
que la familia tiene este problema. Se llama hipercalciuria, ¿no? Familia. Muy bien. O tiene pues resistencia periférica al aparato. Son estos casos de pseudo-hipoparatiroidismo. Muy bien, y acá diferenciamos un primario, de un secundario, de un terciario, porque puede ser que el aparato no esté produciéndose en un cuadro maligno, que puede ser un tumor, ¿no? De pulmón o renal, que esté produciendo paratonía. Pero eso no está en el lugar habitual de la glándula paratiroidea. Entonces, por eso se dice un hiperparatiroidismo ectópico. ¿Okay? ¿Y cómo están sus valores? Como vemos en el hiperparatiroidismo secundario, en todos vemos paratonía aumentar, pero el calcio, cuando tenemos un hiperparatiroidismo secundario, es normal o bajo. ¿Ok? Y todo lo demás es alto. Y el fósforo, ven que en el primario siempre es bajo. Lo tienen que valorar. Indicaciones en el caso de que un paciente esté asintomático. De repente, por alguna razón, le hemos pedido calcio. Y tiene no tanto la clínica, porque está asintomático. Yo me siento bien, hago mi ejercicio, todo normal. No pasa, no tengo dolores óseos ni nada de eso. Pero la bioquímica sí cumple con un caso de hiperparatiroidismo. Entonces, ¿en quiénes está indicado la cirugía? ¿En quiénes está indicada la cirugía? En aquellos que tienen un calcio por encima del límite superior. ¿Cuáles son los valores normales de calcio? Valores normales de calcio. 5 a 10.3. 1 miligramo por encima de 10.5, ¿cuánto es? La expresión urinaria de calcio que supere mayor de 400 miligramos en 24. Es otro criterio. Y cuando ustedes estén evaluando la función, la tasa de filtración glomerular, estén disminuyendo a un 30%. No es que esté en un 30%, sino que le están tomando un basal y después le explican. ¿Ok? Y la densitometría ósea en estado de osteoporosis. Y se prefiere la cirugía en aquellos menores de 50 años. Entonces, puede haber pacientes con hiperparatiroidismo asintomático que no quieran operarse. Pero ¿por qué no voy a operar? Ok, entonces hay que hacerles el seguimiento. Pero tiene criterios para operar. Por ejemplo, el mayor de 60, 70 años no quiero operar, su médico no reúne ese criterio, pero habrá que hacerle el seguimiento. Entonces, el seguimiento debe ser de forma anual. Y acá es el diagnóstico diferencial entre osteoporosis, osteomalacia, osteoporosis y osteofibrosis. Entonces, no se extrañe que la bioquímica en la osteoporosis todo sea normal. Todo sea normal. Quiere dar el diagnóstico de la clínica y la densitometría. Ok, tenemos otro cuadro que es el hipoparatiroidismo. Aquí que vamos a tener deficiencia de la paratonina, que también va a conducir a alteraciones del calcio y el fósforo. Entonces aquí vamos a ver el síndrome de hipocalcemia. ¿Cuáles son los signos que vamos a evaluar? Los signos, no el cuadro clínico. Los signos de Chebostek, el que es sensible, es diagnóstico, es Vetruso. Ok, entonces ¿cuáles son las causas? La causa más frecuente que vemos es la extirpación quirúrgica cuando están tratando una patología tiroidea. Entonces, sacan la tiroides y se llevan el cuerpo. Entonces,
ahí puede producir un hipoparatiroidismo positivo. Entonces, sí puede ser la otra causa que también es relativamente frecuente, es la causa química. Y después las diferentes causas, entre ellos las causas congénitas. Y hay otro examen que tiene que pedir, que es el magnesio. Si hay hipomagnesemia, va a simular un cuadro clínico, ¿no?, de hipoglucemia. Y ustedes corrigen el magnesio y la química desaparece de la hipoglucemia. Muy bien. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, si está en estado muy severo, puede haber la tetania. Como que esa paciente, cuando ingresó, en tetania con convulsión. Ya cuando nosotros lo vimos, ¿no?, a esta paciente que había tenido como antecedente el uso de corticoides en forma crónica, ¿no?, lo vimos con su trusor positivo, porque todavía seguía teniendo hipoglucemia. Entonces, cuando esto es agudo, vamos a ver, pues, cuadro clínico, a veces se forma separado de la tetania. Pero cuando esto es crónico, vamos a ver cataratas, alteraciones mentales, calcificaciones en los ganglios basales, alopecia. ¿Ok? ¿Cómo hago el diagnóstico? Midiendo el aparato hormonal. ¿Cómo va a estar el aparato hormonal? Y el síndrome de hipocalcemia. Y acá vamos a encontrar hiperfosfatemia. ¿Ok? Y acá va a haber hipofosfatemia. Y este es el disco, ¿no? La mano del partero. Aquí está. Mira acá. La mano del partero. Y las calcificaciones intracraneales que contienen una hipocalcemia crónica, ¿no? Lo mismo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento convencional, tradicional, es darle los suplementos. Porque no hay paratormonas de reemplazo, porque le tengo que dar la paratormona. Entonces, le tengo que dar calcio y la vitamina D en las dosis correspondientes. Pero la medicina avanza. ¿Ok? Entonces ahora tenemos estas intervenciones, que es la terapia neuroplática. Entonces acá le estoy dando la hormona paratiroidea recombinante, que tiene los 84 aminoácidos. ¿Ok? Y que tiene ese nombre un poco largo, ¿no? Y tenemos otro fármaco, ¿no?, que es la paratormona humana de 1,54 aminoácidos. ¿Okay? Entonces, tenemos la hormona paratiroidea recombinante y tenemos la transparatormona. O sea, ya tenemos la terapia de reemplazo. Muy bien, muchas gracias.